Bienvenidos a un nuevo episodio de Viva Mejor. Les habla Roberto Aceves y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos? Fíjate que hoy estaba yo arreglando uno de mis libreros y entre los libros, fíjate, al estar ahí de curioso, me encontré con un libro que es un libro de mis favoritos. Fíjate que este libro se llama Libro 4. Qué nombre, ¿verdad? Libro 4 de Aleister Crowley, ¿verdad? Que era una persona a principios del siglo XX, era muy conocido y escribía mucho sobre la magia, ¿verdad? Entonces, curioso cómo aparecen. Y me llamó la atención porque uno de las personas que nos está escuchando en los podcasts pedía que si un día podíamos hablar un poquito de la magia. Entonces dije, pues mira, qué curioso, porque este libro es un libro que yo le recomiendo a todas las personas. No es un libro muy fácil de leer, pero es el libro más fácil de leer de Aleister Crowley. Y es un librito chiquito, tiene, déjame ver, 120 páginas. O sea, no es muy grande y se puede leer en partes. En la mañana alguien que le había yo recomendado ese libro hace tiempo, me dijo, ese libro está pesado, ¿cómo le puedo leer? No estoy avanzando mucho. Le dije, pues lee nada más media página al día, ¿no? Para que vaya ingiriendo, ¿no crees? ¿Tú cómo la ves? Sí. No, ese libro me encanta mucho, lo he leído ya varias veces también por lo mismo, que a veces está pesado y dice cosas muy padres. Y sobre todo una de las partes que me gustan mucho es que una de las que tú siempre has hablado, que empieza, creo que al principio, de que habla de la meditación, de cómo hay personas que han logrado estados muy elevados de espiritualidad y lo han hecho por medio de eso, ¿no? De que tienen eso en común, pues que se sientan sentados, se han aislado del mundo y se sientan a meditar por mucho tiempo y de repente como que ven la luz o como que algo les pasa, ¿no? Exacto. Sí, en este libro habla de qué tenían en común Cristo y Mahoma, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces explica ahí él que lo único que tenían en común es algo muy especial, que se aislaron del mundo por un tiempo, se pusieron a hacer alguna práctica que los hizo salir con una sola idea. Y salieron al mundo con una sola idea, sin tener ningún prejuicio, sin tener ninguna duda, sin tener nada que les impidiera dar a conocer lo que querían dar a conocer. Y eso es donde venía su poder, ¿verdad? Claro. Así es. Y yo pienso, hablando de eso, ahorita que estabas diciendo eso, se me viene a la mente los milagros, ¿no? Que, por ejemplo, cuando una persona pide un milagro para que una persona sane, tiene que haber ese ingrediente también de tener una sola idea de que esa persona se sane y que no debe haber ninguna duda de que eso es lo que se quiere, ¿no? Y pedirlo con mucha fe, con muchas ganas, y pienso que eso sería como, digamos, uno de los ingredientes de la magia, ¿no? Claro, y la magia explica muchas cosas. Hay personas que no entienden lo que es la magia, pero la magia en sí se describe como el poderse comunicar y poder estar en control de los espíritus, ¿verdad? Hay mucha gente que piensa que la magia más bien es algo que tiene que ver con, no sé, sacar un automóvil de la nada o desaparecer un avión o cosas así, pero no es así. La verdadera magia es algo espiritual, algo más profundo que te trata de llevar a un nivel más alto. Claro, así es. Y la magia tiene que ver con todo lo que nos rodea. Por ejemplo, la carta del mago en las cartas del tarot es la carta número 1 y en esta carta se ve que tiene enfrente de él una mesa con todos los ingredientes, ¿no? Que están las espadas, la copa, los pentáculos y el bastos. Y abajito en esa mesa, alrededor, vienen como unas señalitas pequeñas donde se ve como una palomita, se ve el agua, el aire y la tierra. O sea, que son los elementos del que componen el mundo, ¿no? Entonces, un mago sería como alguien que tiene el poder para transformar esos elementos de cierta forma, ¿no?
Así es. Y antes de que se me olvide, quería mencionar del autor de este libro, porque luego checan en el internet y dicen, caray, pues de una vez que sepan que tenía muy mala fama en su época, ¿verdad? Porque una cosa es la persona y otra cosa es la obra de la persona, ¿verdad? Entonces, la obra de la persona es muy importante. Alistair en este libro, usted, el que lo lee y lo entiende, a fuerzas cambia, ¿verdad? Tiene una mejoría grande. Pero Aleister Crowley como persona, pues hay muchas historias. Decían que era un degenerado, ¿verdad? Que hacía fiestas, hacía drogas, hacía despapalle en medio. Pues será o no será cierto, no sé eso. Yo lo que sé es lo que dejó escrito, que es lo que cuenta, ¿verdad? Y pues en realidad casi siempre sucede que cuando conocemos a alguien que admiramos mucho, después nos desalentamos o nos desilusionamos y digamos, no concuerda esa persona neurótica o esa persona nerviosa o esa persona callada o esa persona así, asado, no concuerda con la persona que yo tenía en mi mente, ¿verdad? Pero en realidad no nos debe importar la persona, sino en sí la obra, el resultado, lo que esa persona nos está legando, nos está enseñando, nos está dando, ¿verdad? Claro. Sí, pues y de hecho le decían la bestia a él. Era su apodo. Y su número era el 666, o sea que es el número de Satanás. Sí, la bestia él solito se autonombró. Y es que, y fíjate que curiosamente en este libro, aquí ahorita lo estoy agarrando porque se me hizo interesante que encontré una de mis tarjetas que usaba de presentación con la dirección de mi oficina de esa época, fue en el año 1990, ¿verdad? Y dice, fíjate el número, es 666 Baker Street. 666, ¿verdad? Y lo que sucedía es que yo no lo tomaba en cuenta, o sea, sí conocía el significado del 666, pero no tomaba eso en cuenta y había personas que a veces al otro día me hablaban y me decían, oiga, perdone, pero que no fui ayer a la cita, pero es que yo vi el número y me dio mucho miedo. Fíjate, sí, así pasaba. No, y eso es que mucha gente cree mucho en eso. Y de hecho, ahorita, no sé si has visto una película en Netflix que se llama La Plataforma en inglés o en español El Hoyo. No. Y es española y es la de las número 1 a nivel mundial ahorita, que toda la gente está en su casa viendo películas. Ajá. Y una de las cosas que pasan ahí es de que es como, El Hoyo es como una cárcel donde hay ciertos niveles. Okay. Y hay 333 pisos. Pero de esos 33 pisos, en cada piso hay 2 personas. Entonces, dicen que lo multiplicas por 2 y es el 666. Oh, okay. Y es como, si la ves la película, se supone que es como estar en el infierno y todo. O sea, ese número siempre tiene como que esa onda de que uno lo conecta con el diablo, con lo malo, ¿no? Como algo negativo, ¿verdad? Como algo negativo, exactamente. Sí. Sí, bueno, ya aclarando esto de Aleister Crowley, de que era un despapalle, diremos que de todos modos recomendamos el libro, ¿verdad? Sí, no, está bien. Ese libro está muy padre y muchas cosas yo pienso con respecto a la magia es de que la gente ignora muchas cosas y la ignorancia a veces nos hace alejarnos de algo, pero cuando ya entendemos y comprendemos ciertas cosas, como que esa magia se vuelve más... como algo tangible que puede uno usar en la vida normal, ¿no? Pienso yo. Pues sí, pues ven las cartas del tarot, mucha gente, hay gente que piensa que es cosa del diablo, que es una cosa antirreligiosa, antibuena, que hace daño, ¿verdad? Y en realidad el tarot es un sistema de símbolos que ayuda a que uno aclare sus preguntas, sus dudas, sus confusiones, ¿no? Así es. Y ayuda muchísimo, o sea, el darse cuenta que, por ejemplo, en el tarot hay ángeles, ¿verdad? Está el diablo, que también era un ángel que se volvió negativo. O sea, en las cartas hay muchas cosas que vienen de la religión, de otras religiones, no nomás de la católica, sino de diferentes lugares. Y más que nada, o sea, es conocimiento que puede uno aprovechar en la vida. Y esto, Aleister Crowley, o sea, él hablaba de la magia, pero
A mí lo que más me gustaba, por ejemplo, de sus libros es de que lo veía como una energía, como un magnetismo que puede uno aprovechar para lograr metas en la vida, ¿no? Sí, así es. Y fíjate que me quedé pensando en lo del tarot, que Sí. en las cartas del tarot, a través de los años he escuchado tantos comentarios de personas, algunos buenos, etcétera, pero algunos así como que les da un pánico, un miedo, que nada más no quieren ni ver siquiera un dibujito, ¿verdad? Ujú. Y Sí. pero entiendo, a veces la ignorancia lo hace a uno así, ¿verdad? Ah, Ujú. ya sé lo que iba a decir, que me acordé de que una de las personas que nos escucha también preguntara que por qué no decíamos el tarot, porque si todo el mundo lo podía aprender, que si todo el mundo podía leer las cartas. Bueno, en realidad es una pregunta que sí, que todo el mundo puede, pero no todo el mundo sabe, ¿verdad? El chiste Ujú. es que se llevan muchos años de entrenamiento para poder dar una buena lectura de cartas. O sea, con unos días o unas semanas no es suficiente, es empezar. Y en sí las cartas del tarot son una herramienta que requiere un estudio constante e intenso para que un día uno pueda desarrollar esa capacidad para poderlas leer, ¿verdad? Pero claro, todo el Ujú. mundo podría dedicarse a estudiar con alguien que realmente sepa, ¿verdad? Y Claro. estudiándolas llegar un día a dominarlas y a entender sus significados, yo creo. Claro, bastante. Y eso es parte para mí el conocimiento te hace que te abras tu mente, que expandas muchas cosas en la vida. Y las cartas tienen eso, o sea, que te ayudan como a tener acceso a ese subconsciente de uno mismo. Ya lo hemos hablado creo antes en el pasado, Sí. pero es algo que tiene mucho que ver con la creatividad, con el subconsciente, con esa parte de todos que tenemos y pienso que si se quitara uno un poquito el miedo y se pusiera a estudiar, se daría cuenta de muchas cosas. Es lo que a mí me ha pasado, por cierto, que yo tampoco, pues ya empecé contigo, no sabía nada de las cartas hasta Ajá. años después y ahora pues las uso casi todos los días para hablar con gente, para dar consultas, para muchas cosas. Sí, hay una especie como de resistencia al quererlas usar. Me estoy acordando de un par de personas que Ujú. cuando les dije, te voy a enseñar las cartas, digo, ay no, yo eso no quiero saber nada, ¿verdad? Sí. Y un par de años después, esas dos personas después no podían vivir sin estar aprendiendo más acerca de las cartas, ¿verdad? Ya que se les Sí. quitó la idea que es algo malo, que es algo que les va a dañar. Entonces entendieron que no es necesario preocuparse por eso, ¿verdad? Es Ujú. un estudio ilimitado, es algo que se puede estar aprendiendo más y más conforme pasa el tiempo y uno ahonda. Y lo que mucha gente también debe de saber es que hay dos tipos de cartas, de lectura de cartas. Una es la que todo el mundo conoce, que es para la suerte, ¿verdad? A ver, Sí. dígame quién me engaña, quién me quiere, quién no me quiere, etcétera, etcétera, que tiene que ver con la suerte, que es la parte, digamos, del folclore, de las cartas, natural. Pero la lectura de cartas profunda, el significado, la razón principal por la cual se desarrollaron las cartas es para conocerse uno a sí mismo más, para descubrir potenciales, para descubrir barreras, para descubrir cosas con relación a de dónde venimos, hacia dónde vamos, quiénes somos, a resolver preguntas más profundas, ¿no? Sí, sí, sí. Y una de las cosas que a mí me encantan más de las cartas, que es lo que a mí me hizo meterme más, fue cuando entendí que las cartas son como si fuera el desarrollo del espíritu de la persona. Tienen mucho simbolismo en cuestión de que uno va siguiendo ciertos pasos al evolucionarse espiritualmente hablando. Y por eso, o sea, lo que estás diciendo me recuerda mucho todo eso y cuando ya uno entiende ese tipo de cosas, volviendo a Aleister Crowley, una de las cosas que decía es que cuando ya uno se logra superar, como llegar casi a la iluminación,
uno puede crear sus propias cartas, ¿no? O sea, que puede uno después tener su propio tarot, se podría decir. Exacto, exacto. Son pasos con los cuales uno se va desarrollando, ¿verdad? Quiero también aprovechar, ahorita me acordé, porque pienso que hay en la misma grabación nos puede servir para aclarar algunas dudas, y una de esas ya la hablamos acerca del tarot. Si todo el mundo la puede practicar, pues sí lo puede practicar, pero aprender es bueno que aprenda bajo la guía de alguien que realmente sepa, ¿verdad? Y se lleva tiempo, ¿verdad? Muy importante. Sí, otra pregunta, alguien me preguntaba del Reiki, que si el Reiki qué era o para qué servía, con qué se comía. Bueno, el Reiki en realidad es ese sistema que se usa, donde usas la energía, pero a través de las manos, ¿verdad? Eso es algo, pero no es, sus antecedentes no son nuevos. La palabra Reiki sí es algo que se puso de moda y no lleva, a lo mejor lleva 100 años máximo, ¿verdad? Un japonés lo inició, que se curó a sí mismo una pierna, un talón o algo así, ya ni me acuerdo. Pero en realidad el Reiki es ese nombre y esa técnica la conocemos en Sudamérica, por ejemplo, la conocemos en México desde hace muchos cientos de años, nada más que allá en México les llamamos hueseros y les llamamos sobadores, ¿verdad? Sí. Pero es el mismo propósito, o sea, hacen la curación, ¿verdad? Se logra la curación, es contacto con la energía que hay alrededor del cuerpo, o contacto con el cuerpo en sí. Y es que si agarra uno a una persona, voy a poner un ejemplo de mi gato, que mi gato ya murió, pero cuando vivía, me acuerdo que una vez estaba bien acelerado, como que le dolía algo, ¿verdad? Y me acordé que el dentista dijo que necesitaba algo, que tenía una caries, que sería bueno tratársela. Y un día estaba acelerado, dije, pues yo creo que es o son los dientes o simplemente está nervioso por algo. Entonces lo agarré y le empecé a acariciar la cabeza por minutos, acariciar la cabeza, hasta que llegó un punto donde se calmó, se tranquilizó y ahí quedó, ¿verdad? Si lo hubiera llevado a una practicante de Reiki, pues a lo mejor no le acaricia la cabeza, le pone las manos por todo el cuerpo, se los pasa lentamente o lo que sea, y hubiera sido el resultado hubiera sido el mismo, ¿verdad? ¿Tú qué opinas? Sí, totalmente. Pienso que el nombre no es la cosa. Exacto. Y como dices, el nombre de Reiki se ha hecho muy famoso hoy en día, pero la práctica, o sea, en México por años llevan practicándolo, y yo he tenido muchas experiencias con eso, porque tengo mucha gente que ha venido aquí que practica eso, o que ha querido venir a aprender de nosotros. Y básicamente es como conectarse con esa energía. De hecho, la palabra Reiki es energía, viene de China. Y es eso, es sobar energía, es contactar la energía del cuerpo, de la persona, de su espíritu. Y todo esto, o sea, pienso que va conectado con la magia. Pienso que la magia, como decía hace rato, es magnetismo, es energía. El cuerpo tiene energía, los gatos tienen energía, los perros también. O sea, todo lo que existe, ya hemos hablado de eso también, de las vibraciones, están creando energía, y cuando uno tiene contacto con esa energía es como puede uno hacer sentir mejor a la otra persona, o al gato o al perro, ¿no? Exacto. Y si uno entra a estudiar magia y le dedica tiempo, le dedica algunos años a ese tema, uno abarca muchas cosas, porque al estudiar magia, al mismo tiempo va a notar que otros temas se van a hacer muy fáciles, ¿verdad? Y uno de los temas que se va a hacer fácil es como practicar el Reiki, ¿verdad? O practicar otras cosas, también se le van a hacer más fáciles. Va uno a aprender cierto arte de la curación aprendiendo magia. Por eso me gusta mucho la frase japonesa del Zen que dice, apunto a la luna y le doy al árbol, ¿verdad? Entonces quiere decir que uno se está con apuntándole a la luna, pues a lo mejor nunca le llega a la luna, pero le llega por lo menos a un árbol. Así, si uno le tira a la magia pura,
puede ser que no se haga uno una verdadera maga o mago, pero va a llegar el punto donde uno va a desarrollar ciertas cosas que son muy importantes para la vida en general. Claro. Y sobre todo se trata de, para mí, pues, desde mi punto de vista, se trata de desarrollarse uno mismo al máximo, llegar a lo más, ahora sí que a nuestro potencial más grande, ¿no? Y estas herramientas de las cartas o la meditación o todo lo que hemos hablado en estos podcasts es para eso, es para llegar a explorarnos y conocernos mejor a nosotros mismos y de esta forma crecer nuestra magia, nuestra energía, nuestra vida a otros horizontes, ¿no? Sí, podríamos desarrollar también más la intuición que es tan importante, ¿verdad? Que es esa cosa que hacemos o comprendemos antes de haberlo razonado. Ya lo sabemos, ¿verdad? Es algo muy padre. Entonces, cuando nos dedicamos a algo que nos lleve más allá de lo cotidiano, pero para eso tenemos que resolver nuestros problemas actuales o que no sean los más importantes. ¿Cuáles problemas actuales me refiero? A la comida, al sueño, a tener un lugar donde vivir, a cosas básicas de la vida. Pero muchas veces el problema es que nos dedicamos, ponemos nuestra atención nada más en las cosas básicas de comer, dormir, de dormir, que dormí poco, que dormí mucho, que comí bien, que comí demasiado, que tal persona pues sí no me quiere mucho o tengo un vecino que no se lleva bien conmigo, etcétera. Y eso nos preocupa, pero a veces por preocuparnos por esas cosas o molestarnos por esas cosas, no tenemos nuestra atención libre para aprender y abarcar cosas que son más profundas, mejores para nosotros y que nos van a llevar a una vida más libre, más saludable y más exitosa, ¿no es cierto? Claro, totalmente de acuerdo. Y una cosa que yo pienso que ahorita, por ejemplo, que estabas hablando, me acordé de, hay una película, no sé si la has visto, que se llama Magia Ordinaria, de hace más de 20 años. Ves mucho cine, ¿verdad? Sí, esta es muy vieja, ya hace más de 20 y tantos años. Sale Ryan Reynolds, el que ya ahorita es muy famoso, que ha salido en varias películas, y es de un chavo que viene de la India y llega a visitar a su tía y se queda a vivir con ella. Ajá. Y viven nada más él y ella en una casa vieja, así ya de esas antiguísimas, ¿no? De los años quién sabe cuándo. Y total que una compañía quiere demoler la casa para construir una plaza, ¿no? Tiendas y no sé qué tanto rollo. Y la tía dice, no, es que esta casa es de nuestra familia y no quiero dejarla, bla, bla, bla. Entonces el chavo le dice, ok, yo me voy a encargar de que esta casa no la tumben, ¿no? Y todo el mundo dice, pero ¿cómo? Si todo, o sea, son corporaciones que tienen mucho dinero y que quieren demolerla, bla, bla, bla. Total que él se sienta a meditar en la puerta y dice, de la casa, y dice, yo de aquí no me muevo hasta que dejen de que se vayan, ¿no? Y no come, nada más le dan agua y se pone como en huelga. Y está él solo. Entonces así empieza y pasa la película y a través de la película van llegando personas y se van sentando con él hasta que ya se vuelve todo un gentío y al final no, bueno, ya les voy a decir que no tiran la casa. ¡Órale! La moraleja es de que le llaman magia ordinaria porque, o sea, la magia se puede usar para cosas muy simples, como dices, y no es necesariamente algo fuera de lo normal, sino estamos hablando de cosas que te pueden servir para poder tener una casa mejor, o un trabajo mejor, o una pareja mejor, o sea, mejorar tu vida en muchas áreas. No tiene que ser algo muy fuera de lo normal, ¿no? Sí. Es cierto, pero ahorita que estabas hablando de eso, se me viene una pregunta que me hicieron una vez. Me dijeron, a ver, ¿por qué cuando yo digo algo, me decía esa persona, ¿por qué digo algo? Y hay algunas personas que les explico eso que estoy diciendo, que me interesa, y me entienden todo lo contrario. Dice, a ver, ¿por qué es eso? Entonces yo te lo voy a preguntar a ti eso. ¿Tú qué le contestarías? Bueno, sí hay muchas cosas que podría decirle, pero una es de que a veces uno piensa que está diciendo una cosa y que está diciendo lo correcto, se podría decir, pero a lo mejor en la traducción se ve diferente y no es lo que uno está pensando que está diciendo. Entonces hay que tener un poquito de
como de conciencia de cuando está uno hablando y poder escucharse, ¿no? De qué estás diciendo y ver si lo que está diciendo uno está haciendo sentido o si no, ¿no? Suena bien, claro. Sí. ¿O tú qué le dirías? Yo más bien le escucharía lo que estaba yo pensando ahorita, que me decías eso, que Sí. me acordé de algunas personas, porque Sí. pues a todos hemos tenido esa experiencia, ¿no? Que decimos algo y vemos que nadie nos entendió, ¿verdad? Uh-huh. Pero me he dado cuenta que lo que sucede es que la otra persona a la que le estamos tratando de decir algo Uh-huh. está con la cabeza llena, ¿verdad? Uh-huh. Por decir así, su mente está en 1000 cosas o en una cosa, está dispersa la persona. Entonces no es que nuestra explicación sea muy difícil o muy especial, sino simplemente es que es como el cuento del maestro que donde llega el discípulo y le dice, maestro, ¿qué es la verdad? Y entonces eso ya lo hemos platicado, creo, que entonces el maestro le sirve un vaso de té y el discípulo dice, entonces sí, dígame, la verdad está, ¿qué hay que hacer para lograr la verdad? O algo así, ¿verdad? Y entonces el maestro Sí. le sigue llenando de té y el té se empieza a derramar, ya no cabe en la taza, se derrama por la mesa y al piso. Y el cuate muy sacado de onda dice, maestro, no se da cuenta, se está tirando todo el té. Y le dice, sí, pues así está tu mente, dice. Primero tienes que vaciar tu mente para que puedas a captar algo, ¿verdad? Entonces muchas veces lo que pasa es que la mayoría de la gente como que primero la tenemos que escuchar, ¿verdad? Lo suficiente para que se vacíe, para que entonces tenga nuestra atención, porque desgraciadamente la gente no está lista para que uno le hable. Nosotros pensamos, cada persona que yo he conocido en mi vida, todos piensan que ellos lo que necesitan es saber cómo hablar, o saber cómo preguntar, o saber qué decir, y que ya las otras personas van a entender perfecto y lo van a aceptar. Y no es así. Y la verdad es que en la práctica no funciona así, como que primero te tienes que llevar unas horas o días o años escuchando a una persona para que un día esté vaciadita y ya vaciadita como que su atención, su interés nace y ya le dices algo y te lo entiende perfecto. ¿No te ha pasado eso? Totalmente, totalmente. Y pienso que con todo lo que hemos estado hablando, a lo mejor hay personas que ya dejaron de escucharnos ahorita. Oh, de seguro. Porque traen seguro. ya en su mente, como dices, ya está llena de tantas cosas que cualquier cosa que hayamos dicho que haya sido diferente en este podcast, a lo mejor ya sintieron rechazo o algo pasó, y eso es parte de como la taza que se está vaciando, o sea, está tirando porque ya está llena, o sea, entonces para poder realmente escuchar y entender algo nuevo se necesita estar vacío, es cierto, totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. ¿Verdad? Sí, y fíjate que yo he notado, bueno, yo hasta lo hago también, si veo una serie en Netflix, una serie, ¿verdad?, de un programa, y a veces veo una serie y veo la segunda serie, y a veces ya la tercera serie no la veo, porque con la segunda ya quedé satisfecho, ¿verdad? Y a lo mejor la tercera serie está buenísima, es la mejor, pero pues ¿cómo me voy a enterar si ya no me atrevo a verla? Entonces me imagino que eso veo que pasa mucho en el aprendizaje, eso puede pasar en el podcast. Yo no tengo ninguna duda de que le pase a algunos de nuestros oyentes, de que llega un momento que dicen, pues sí, es esto, o mencionan la palabra magia otra vez, eso ya se los había escuchado, mencionan la palabra meditación, ya se los había escuchado, pero desgraciadamente no es así, no siempre es lo mismo. Ojalá pudiéramos mantenernos en el presente, ¿verdad? Y que este momento fuera como la primera vez que estamos nosotros hablando, y que fuera la primera vez que el público, las personas que están en la audiencia, estuvieran escuchando como primera vez. Entonces, híjole, todos sacaríamos un resultado mucho, mucho mejor, porque es fresco, es como el bebé, el niño que
crece, que está creciendo. Hoy en la mañana vi a dos de mis, tengo 5 nietos, pero vi 2 de los hijos de mi hija. Los vi no me acerqué mucho a ellos porque no quiero ni que me contagien ni contagiarlos, ¿ah? Pero así a cierta distancia nada más les dije, hola, ¿cómo están? Y nos pasamos 10 minutos donde uno de ellos me enseñaba sus calcetines morados y se reía y nos reíamos todos, y el otro me enseñaba sus botas de Batman y nos reíamos, y toda una convivencia de 10 minutos sobre 2 cosas, nada más los calcetines morados y las botas de Batman. Y dices, bueno, ¿y cómo sucede eso? Sucede eso porque esos niños están chicos y, como dirían los mayores, no han sufrido, no han tenido muchas experiencias, ¿verdad? Entonces todavía tienen vida, ¿verdad? Entonces, al tener vida, le ponen energía, le ponen ganas, y pues es muy padre para uno conversar y recibir y dar. Entonces, también a la audiencia, si los que nos están escuchando pudieran mantener esa, lo que dicen en el Zen, esa mente de principiante, beginner's mind. La mente de principiante es como meditar por primera vez, ¿verdad? Si pudieran escucharnos como por primera vez, óyeme, sería una cosa padrísimo para nosotros y para ellos, ¿no crees? Claro, totalmente. Y ahí está la magia, o sea, ahí está la magia, en esos momentos del presente, eso que estabas diciendo con tu nieto, o sea, se siente esos momentos cuando está uno 100% en ese momento, disfrutando del momento, de los sonidos, de los colores, de todo lo que está sucediendo. Y lo mismo sería, o sea, si estás aprendiendo algo nuevo, cuando es la primera vez, pues estás el 100% en eso y no te distraes, estás, como decías al principio, con el libro de Aleister Crowley, con la magia, ¿no? De estar en el presente, concentrado en lo que estás haciendo, nada más. Exacto. Entonces, yo lo que recomendaría a todos los que nos están escuchando es que en estos días, en esta semana, le echemos ganas para tratar de refrescarnos, de tener frescura, de vivir cada día como si fuera el primer día, de vivir cada momento como si estuviéramos, como si fuéramos niños que estamos aprendiendo, y los colores, los sabores, los sonidos, todo es nuevo para nosotros y nos enriquece, nos llena de alegría, de felicidad. No importa los problemas que están pasando, no podemos estar con la mente atascada de basura, pensando todo el tiempo en la preocupación de que si nos vamos a morir, si nos vamos a contagiar, etcétera. No digo que no se tomen precauciones, tomamos precauciones, pero seguimos viviendo como podemos vivir, disfrutando. Si tenemos que estar aislados y disfrutar cada momento con ganas, con entusiasmo, con alegría, con vida. ¿Qué te parece? Me parece genial. Pues muchísimas gracias. Yo creo que eso está bien para terminar. No sé si quieres agregar algo antes de terminar. No, yo creo que a vivir, a gozar de la vida. Perfecto. Pues muchísimas gracias, de verdad. Y gracias a todas las personas que nos escuchan. ¿Quieres dar tu Instagram para terminar? Carlos G. Mente. Perfecto. Entonces ya saben que estamos todos los martes a las 6 de la tarde. Gracias a todas las personas bonitas que nos escuchan en todas partes. Se los agradecemos de verdad. Gracias también a los que nos están recomendando, pasándole este podcast a sus familiares, amistades. Gracias. Gracias a las personas que nos han donado ya dinero, que nos han dado su tiempo también, que nos llaman, que nos dan sus preguntas, sus comentarios. Gracias. Tenemos ya también una lista larga, así es que sigan mandando sus preguntas y vamos a tratar de contestarlas al aire la próxima vez. Gracias y nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde. Este podcast está patrocinado por Viva Mejor. Ayúdanos a compartirlo con tus amistades para que crezca esta comunidad, y si te interesa donar algo para que este podcast continúe, o si tienes algún problema o pregunta que te gustaría resolver, por favor comunícate al área 714-328-4661 o mándanos un correo electrónico a vivamejor@gmail.com.